profesora. Perfecto. Bueno, vamos a empezar esta etapa. Esta etapa es muy importante. Bueno, todo es importante, pero esta etapa es fundamental. Me refiero al segundo brote de crecimiento y representa el crecimiento más acelerado. Recuerden que el más de toda la vida es el primer año de vida, pero este es el segundo brote de crecimiento. Entonces allí es donde nosotros tendríamos que poner énfasis así. Sin embargo, para aprendizaje, para conducta, para aspectos de hábitos, es preescolar y escolar. Entonces, como ven, todo se va equilibrando, pero la etapa de crecimiento y desarrollo, pues, es muy importante. Sin embargo, si una mujer embarazada no está bien alimentada, pues va a repercutir en estas siguientes etapas. O sea, para que ustedes vayan dimensionando la importancia de todas las etapas de alimentación en el ciclo de vida. Entonces, la adolescencia va a abarcar de los 9 a los 19 años de edad. Este es el concepto de la OMS. Sin embargo, en otras definiciones del concepto, vamos a ver que empiezan a los 11 años, a los 12 años, en fin, para que no nos clavemos con una sola propuesta. Se trata de una etapa de transición. Eso es lo más importante, transición entre la niñez y la adultez. Es esa etapa por la que se transita así. Implica entonces el crecimiento más acelerado después del primer año de vida. Este es el segundo brote de crecimiento. La etapa está conformada por una combinación entre cambios físicos, reajustes emocionales y sociales que ejercen influencia en los comportamientos relacionados con la salud y con la alimentación, para que veamos y dimensionemos. Estos cambios van a representar una oportunidad para fomentar, para reafirmar los hábitos correctos de alimentación, y esos fueron los que adquirieron durante la etapa preescolar, la etapa escolar, en donde, en su casa principalmente es la etapa formativa y en el hogar. Recuerden ustedes que la escuela apoya en la educación, pero no educa. Allí lo que aprendemos adquirimos conocimientos formativos, sí, pero la verdadera fuente de la educación está en la casa. Los valores van a ser aquellos que vayamos nosotros adquiriendo en casa. Sin embargo, en la escuela que se hace, se reafirma. Es un espacio de reafirmación de todo lo adquirido en casa. Pero lo que no traigo de casa va a ser muy difícil. Muchas veces la escuela para lo que me sirve es para cuestionarme todo lo que no he hecho, todo lo que no he aprendido, todo lo que no fue inculcado desde el hogar. Para eso me sirve muchas veces. Es un periodo de cuestionamiento. No quiero decir con esto que no podamos cambiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí hay cambios significativos. Sin embargo, a Pamela la puede aceptar a la clase, sí, pero ¿sabes qué? Que no me aparece. O sea, no, Mariana, es que no. Dile que vuelva a intentarlo, porque no, yo inmediatamente que ella, que me aparezca, yo la acepto, pero quién sabe qué esté pasando, que no me aparece. Por favor. Sí, gracias, profesora. Sí. Entonces, ya apareció. Gracias, profesora. Ay, Pamela, perdóname, pero no era que yo no te quisiera aceptar, es que no, simplemente no me aparecía. Bueno, no se preocupe. Sí,
sí, yo entiendo perfectamente todo lo que está pasando y además ya estoy aprendiendo a conocerlos y es un buen grupo, afortunadamente, el que se ha conformado y ahí vamos saliendo adelante con todas las limitaciones que tenemos, pero creo que vamos a tener un buen resultado. Ya he estado revisando sus trabajos y van más o menos bien la mayoría. La etapa está conformada pues por una combinación entre cambios, bueno, eso ya lo habíamos visto. Estos cambios van a representar una oportunidad para fomentar y reafirmar hábitos correctos de alimentación, los cuales perdurarán gran parte de la vida del individuo, pero esos también deben ser dados en casa. Y a veces, en el menor de los casos, pero también se da, que sean los niños los que cambien los hábitos de casa, porque obliguen a sus padres a buscar otras alternativas. Eso va a ser súper interesante. Eso sería un buen logro. La que sigue, por favor. Aquí están diferentes momentos de la adolescencia. La que sigue, por favor. Entonces, la adolescencia en sí es una construcción social y cultural. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que puede haber personas que jamás transiten por la adolescencia en cuanto a aspectos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque se enfrentan en muy temprana edad a responsabilidades que conciernen a los adultos. Y si hablamos de un periodo de transición entre la niñez y la adultez, entonces hay personas que pasan de la niñez a la adultez. Piensen ustedes en una persona, murió el papá, venía en la línea 12 del metro, ahí en Olivos, que todos conocemos, y se murió el papá, y el niño de 12 años prácticamente tiene que apoyar en todo a la mamá para salir adelante. O bien se fue a trabajar a Estados Unidos, es una persona, una familia del campo, se fue a trabajar a Estados Unidos y jamás volvieron a saber de él. ¿Quién tiene que enfrentar toda la responsabilidad? El niño mayor. O sea, son cosas lamentables, pero que así pasa. Entonces, es una construcción social y cultural. Se vive de manera diferente en el área rural o en el área urbana. También existen marcadas diferencias por el tipo de sociedad en la que se desenvuelve el individuo. La industrializada o en desarrollo o conservadora o liberal. O sea, sí, piénsenlo. Muchas de las personas, lo que se piensa es que terminando la adolescencia, lo que va a hacer la persona que ya se considera adulta es responsabilizarse de su persona y responsabilizarse de sus actos y sobre todo ya económicamente no son dependientes de la familia. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que no hay empleo para los jóvenes, no hay escuelas para los jóvenes. Entonces, ¿a qué se va a dedicar ese niño? Terminó la prepa, no pudo entrar a la universidad, busca trabajo, no encuentra. Muchas veces es jalado por el narco, por los vicios, o sea, de lo que quiere es ganar dinero. Y muchos de ellos dicen, total, si me he de morir, pero siquiera que sea que haya disfrutado de tener dinero a unos meses o lo que sea. No piensan en el futuro. ¿Por qué? Porque no hay futuro para mucha gente. Entonces sí, hay diferencias sociales muy importantes. Sí, somos un país con diferencias sociales que aterra. La desigualdad y la inequidad son terribles lastres en nuestra sociedad. Y en eso también nosotros tendríamos que pensar. Y pensar a profundidad. Muchas personas terminan la licenciatura y al no encontrar trabajo
¿qué es lo que tienen que hacer? Pues se meten a estudiar una maestría y terminan la maestría y no hay trabajo y se meten a estudiar un doctorado. No se pueden separar de la familia. Muchas veces tienen más dinero con la beca, y eso sí logran una beca de CONACYT, porque ahorita ya las becas de CONACYT ya no están al alcance de cualquiera. O sea, son unas cuantas y hay 1000 cosas para solicitar esa beca. Entonces, o bien el trabajo de outsourcing, o qué, ¿a qué le tira? Como dijera mi mamá, ¿a qué le tira cuando termina la licenciatura una persona? Y ustedes están en ese proceso. Entonces, afortunadamente para muchos de los promotores de salud, se abrieron muchos espacios. Y digo afortunadamente para los promotores, no para la sociedad, porque fue por la pandemia. O sea, siempre hay esos oscuros. Hay que poner en el ambiente para la discusión. Entonces, pues sí es conflicto. Hay personas que y hay otras gentes, no se preocupan de nada, al fin que su mamá siempre es un hijo único y su mamá siempre lo ha apoyado, y conozco casos, ni trabajan, ni hacen absolutamente nada en la vida. ¿Por qué? Porque su mamá no quiere que salgan, porque no quiere exponerlos al peligro de fuera de la casa, y entonces se quedan en su casa, viviendo de qué, pues de la pensión de su mamá, y porque tienen un departamento, una casa, un espacio donde vivir, y se conforman con eso, y allí se quedan. Y entonces esa persona, el día que se muere la mamá, ¿qué va a hacer? Conozco casos también, ¿qué van a hacer? Pero se puede decir que si siguen siendo dependientes a los 30 años, siguen siendo adolescentes, o no pasaron por la adolescencia, o qué. Siguen siendo adolescentes, se pasmaron allí. Nunca pudieron resolver su vida. Bueno, las variantes también suelen diferir en cuanto a los diferentes estratos sociales, como lo acabo de decir. Algunas personas transitan de la niñez a la juventud sin vivir la adolescencia. El género es otra construcción social, eso es diferente. O sea, una cosa es aquí, entonces, lo biológico, que sería la pubertad, es así, es para todos. Todo mundo va a transitar los cambios biológicos, las características sexuales secundarias, en fin, todo eso, sí, todos van a transitar por ahí. Entonces, la pubertad es la parte biológica de lo que se denomina adolescencia. El género es una construcción social, sí, es la sociedad la que atribuye ciertas tareas, ciertas características, ciertos actos a una mujer diferente de un hombre. Y eso, bueno, está ahorita en el ambiente, así, todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Entonces, no es lo mismo hablar de género que hablar de sexo. Siendo parte de la cultura, la construcción del género es dinámica y los cambios van a depender del espacio y el tiempo en que se manifiesten. Sí, este es un momento, un tiempo diferente. Empezaron en Chile todas estas protestas de las mujeres y han continuado en muchos países. Y ahorita ya se ha generalizado esta búsqueda de reconocimiento de la mujer como como una persona con sus características, pero con sus derechos y semejantes, ni más ni menos, diría yo, ni más ni menos que los de los hombres. ¿De qué sigue? Bueno, una imagen.
como puede ser la adolescencia, para algunos. La que sigue. Aquí les cuento, antes de entrar ahí, déjenme. Miren ustedes, aquí están las diferencias. El sábado tuve que ir a CEU, a la tienda de la UNAM, porque fui a recoger una credencial de, de la universidad que era importante para mí. Bueno, fui y ya hice mi trámite y todo, que es el lugar que está abierto en CEU. Creo que ya para dentro de una semana ya van a abrir instalaciones. Pero a mí me urgía por lo de, por cosas personales. Pero transitando del metro CEU hacia la tienda de la UNAM, hacia adentro, había un puesto de blusas, de cosas, de artesanías, blusas así bordadas y todo. Entonces me gustó una, pregunté por la persona que vendía y me dijeron que ahorita regresaba. Entonces ahí la esperé y veo venir a una chiquita. No, muchachos, no tenía más de unos 18, 20 años, no más, con dos niñitos, uno de cada lado, agarrados de su falda de la señora, y la muchacha con un bebé en brazos, envuelto en un rebozo, tapado todo. Y lo que me causa así, y que no lo podía creer, es que los dos niñitos que vienen a los lados vienen llorando y gritando, más que nada gritando, no llorando tanto, gritando. Mamá, mamá, tengo hambre. Uno debe haber tenido 3 años, otro debe haber tenido 2 años. Así, así. Y le digo, Jesucristo. Y ella riéndose conmigo. Hicimos el trato y todo, y pues no les digo cómo se solucionó el asunto de mi parte, porque pensé, es que debía haber hecho algo más. Porque ella lo que me contestó cuando ya hicimos el trato de la blusa y todo, primero me contó que su bebé, esta niña que traía cargando, tiene mes y medio. Mes y medio, y uno de 3 y uno de 2. Y luego me dice que ella ya es grande de edad, que apenas empezó en esto de tener hijos, o sea, me los enseñó, apenas empecé en esto. Y yo no sabía cómo reaccionar, pero sobre todo porque, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué vida les espera a esas 3 criaturas? ¿Cómo cambiar la vida de estas personas? En ese momento, lo que ella me dijo fue, y volteó y vio a los niños que estaban ahí peleando, que querían comer, porque fueron por un refresco. Habían ido por un refresco y lo que querían era el refresco. Por eso decían que tenían hambre. Díganme ustedes si yo debía haber echado mi discurso allí. Eso no se los des, no es nada. Lo que les dijo ella es, ya Dios nos socorrió. Ya se imaginarán ustedes por qué Dios los socorrió. O sea, les decía que se esperaran que ahorita iban a comer algo, porque ya Dios los había socorrido. Te los juro que desde entonces se lo platiqué a uno de mis hijos y me dice, ay mamá, es que puedes creer que no pude ni dormir por la angustia de que, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Digo, pues yo lo único que pienso es que hay que ser congruentes con lo que estamos haciendo, tratar de hacerlo lo mejor posible y no ignorar a esa sociedad que está allí, pero que además ellos son los que nos están proveyendo de todo.
por esas sociedades que están ustedes allí atrás de esta pantalla, por esas sociedades que yo estoy aquí con un trabajo digno. Pero ¿qué estamos devolviendo a la sociedad? Y miren que lo he traído aquí. Hasta he querido regresar. No, ¿qué se puede hacer? Hay que ser congruentes y no hacernos tontos. ¿Qué buscamos con un título universitario? ¿Qué buscamos con la certificación de este curso? Piénselo. Ni me diga nada, pero a mí, yo traigo aquí atravesado algo que no me voy a poder quitar fácil. Porque ustedes no vieron las caritas de hambre de los niños. Y peleándose por un refresco. Un triste refresco. Que yo le hubiera dicho, no les des eso, a ver, déjame llevarlos y compremos otra cosa. Y, no, lo único que das es pues algo que tú traes y que para algo te ha de servir. A lo mejor para comprar muchos refrescos. Se los dejo. Y además ella ya se considera vieja. Para mí no es más que una adolescente. ¿Y quién la fue a poner allí? Porque debe haber alguien que está negociando con esta gente. Obsequiarles una despensa, ¿sabes? ¿Con qué solucionas eso? Eso soluciona una despensa para cuánto tiempo. Yo les di dinero. ¿Para cuánto tiempo? No, hay que ir más allá. Buscar disminuir la desigualdad social. Que esta gente tenga un empleo digno, pero también una alimentación, porque es su derecho además, es su derecho. Una alimentación saludable. Pero también, entonces está el empleo, la alimentación y la educación. Y la educación, y la educación, que también es un derecho. O sea, véanlo ustedes así. Analícenlo, profundicen. No podemos hacernos tontos. Aquí estamos y si estamos en ventaja de muchos, aunque en desventaja de otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues defender nuestros derechos, pero al mismo tiempo cumplir con nuestras obligaciones, porque eso es importante para equilibrar. Bueno, allí están adolescentes del campo. Vean los adolescentes de la ciudad. Este tiempo que nos está tocando vivir, ¿cuántas personas tienen todos los elementos para tener una buena educación? En casa. Bueno, ha sido un tiempo perdido porque no tienen acceso a nada, absolutamente a nada. La que sigue, por favor. Miren ustedes las diferencias. El que no pasa, no tiene adolescencia. No, ¿por qué? Porque es un adulto, tiene sus responsabilidades únicamente. Hasta los derechos se los pasan por donde puede para que sigan siendo explotados. La que sigue. Diferencias. ¿Ven ustedes? Seguramente que muchos de los que estamos aquí nos quejamos por el encierro, porque no tenemos, ay, pues es que ya extraño a mis amigos y que extraño la parranda y que el fin de semana y que las chelas. Y tanta gente estará extrañando nada, porque que siguen su vida como si nada, pero una vida de hambre, de miseria. La que sigue. La que sigue.
aquí estamos con lo de la pubertad. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos? Los cambios previos a la pubertad, que estos que se dan en la última etapa de los escolares, se presentan los cambios en la composición corporal. Ya lo dijimos. Va aumentando la grasa en las niñas y va aumentando el tejido, muscular en los hombres y disminuyendo la grasa en los hombres poco a poco. ¿Qué es la pubertad? En la pubertad, los determinantes biológicos de la adolescencia se empiezan a desarrollar. Es un inicio de la diferenciación sexual. Ese inicio de la diferenciación sexual en esta etapa de la pubertad. En el segundo brote de crecimiento va a durar aproximadamente de 18 a 24 meses. El acelerado, así, el más acelerado. Después se desacelera y va poco a poco. Lo que les decía, los últimos años en las mujeres, que serían 1 o 2 años después de los 15 años, o bien y se va desacelerando en las mujeres. Es muy notorio cómo se desacelera después de la menstruación, de la menarquia o menarca. Y se los repito siempre, ¿por qué? Pues porque lo he leído de una y de otra manera, entonces no quiero caer en contradicciones, sino llevarlos a ustedes a la comprensión. Cuando yo era joven decíamos menarca, siempre. Ahora he leído que hay y en textos importantes que dicen menarquia. Entonces, bueno, para que ustedes no se confundan. Puede ocurrir en diferentes edades, según el individuo. Esto es individual. Inicia primero en las niñas, entre los 10 y los 12 años. En los niños, entre los 12 y los 15 años. Cambia la composición corporal y la distribución de la grasa, y esto va a preparar para la menarquia. El aumento del 50% de su peso adulto y alrededor del 15% de su talla final se va a dar en este periodo de el crecimiento y desarrollo. Algunas niñas pueden cursar con obesidad la pubertad, y esta puede ser causa de talla baja en la edad adulta, ya que al presentarse la primera menstruación, por el aumento del tejido graso, se desacelera el crecimiento. En esta etapa aumenta considerablemente el apetito, sí, increíblemente. Aquí va a aumentar, así como disminuyó en la etapa preescolar y es normal, aquí va a aumentar. Y aumenta por el incremento en el gasto de energía. La que sigue. En cuanto a las características psicológicas, está el descubrimiento del yo, que ya es diferente. Se plantea un proyecto de vida, cosa que en muchos hace falta, sobre todo en estos niños que no tienen posibilidades, no entraron a la escuela, no hay lugar para ellos, no hubo lugar para ellos. Afortunadamente, bueno, se hicieron todas las preparatorias y estoy hablando de la Ciudad de México, pero en la época en la que yo fui a la prepa, los que no quedábamos en la prepa de la UNAM, ni siquiera había CCHs, ni había CONALEP, ni había nada. O sea, todos los que no quedábamos en la prepa de la UNAM, pues vete a saber qué pasaba con ellos. Eso pasó con algunos de mis hermanos, que no pasaron el examen de admisión y ahí se ven, no tuvieron más posibilidades. Somos 11 hermanos en mi familia, por eso hablo de que algunos sí, otros no. Bueno, se plantea el proyecto de vida. La crisis, hace un tiempecito estuve platicando con una persona ya de unos 50 años más o menos, mujer, y me decía que cuando yo había pensado en estudiar nutrición, ella estaba impresionada por eso. Le dije, pues nutrición en especial, yo creo que fue cuando dejé que no terminé, no hice el internado ni el servicio en medicina, porque tuve hijos y ya cambió mi perspectiva de vida.
pero además porque siempre pensé que tenía que terminar una licenciatura y tenía que seguir, y ahí sigo, y ya nunca he podido zafarme de ese deseo de estudiar. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo nunca pensé en eso. O sea, que terminó la secundaria y jamás pensó en que tenía que hacer la preparatoria. Y me dice, pero es que eso para mí no era algo importante. Para mí lo importante era los amigos, el relajo, o sea. Y ahí es donde dices, pero entonces, y ella tampoco lo entendía. A estas alturas de la vida ya se cuestionaba, pero no entendía por qué. Pero dice, pues es que nunca mi mamá me dijo, mi papá o nadie en mi casa dijeron que hubiera otras posibilidades que no fuera entrar a trabajar como demostradora. Eso era, y ahí ella estaba su futuro, que pudo entrar a ganar 3 pesos y ese ya era su futuro. Y después se tenía que casar y tener hijos. Se tenía que. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que ¿qué expectativas hay para estos jóvenes? ¿Dónde está el futuro? ¿Puede un joven en esas circunstancias pensar en defender su derecho a la alimentación? Enseguida, Paulina, te doy la palabra. Defender su derecho a la alimentación si ni siquiera ha defendido su derecho a una vida mejor, si no piensa que ya puede haber una vida mejor. O sea, no saben ustedes yo cómo me cuestiono tantas cosas. Y tengo la obligación de meterlos a ustedes, de tratar por lo menos, de meterlos a esta dinámica de cuestionarse cosas. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que podamos ir buscándole valor a lo que estamos haciendo y buscando otras expectativas para devolver a la sociedad algo de lo que hemos obtenido de ella. Sí, Paulina. Te escucho, Paulina, te escuchamos. este, ya son menores, porque por ejemplo yo tengo un primo que tiene 20 años y no piensa estudiar una carrera. Y yo le pregunto que por qué, y me dice que porque su hermano estudió y no encuentra trabajo y sigue en las mismas. Se corta un poco. Se cortó. Pero sí, tienes razón, Paulina. O sea, esa es la desesperanza de muchos de los jóvenes. Esa es la desesperanza. El que, ¿de qué sirve si no voy a encontrar? A mí una estudiante que estaba haciendo su tesis conmigo y no terminó, por cierto. Vayan ustedes a saber qué pasó porque ya nunca me contestó el teléfono ni nada. Algo debe haber pasado ahí porque además muy buena estudiante, buena, buena. O sea, con una capacidad que tú decías, esta tiene que hacer algo. Y lo que me preguntaba era, maestra, si me meto con este proyecto a la maestría, ese era su interés. ¿Cuánto me van a, cuánto puedo lograr de beca? O sea, todo para ella era cuánto, cuánto, cuánto. No tenía otra forma de pensar que no fuera en el dinero. Y sí, estaba sufriendo mucho. Ella lo único que quería era dejar que sus padres dejaran de trabajar y ella ser el sostén de su familia y que su hermano pudiera seguir estudiando. Era lo único que quería. Algo debe haber pasado allí porque ya no volvió a contestar. Fui a trabajo social en la universidad a ver que nadie la pudo contactar ya. Y yo lo que temo es el narco, que la hubiera captado. No sé, pero algo por ahí me dice. Y de esto ya hace como 15 años, ¿eh? Pero algo por ahí me dice. Pero además gente brillante, que dices, no, esto no es posible. Pero bueno, así es esta vida. Y tienes razón, Paulina. Así son las circunstancias. Mucha gente lo que quiere es salir de esa pobreza y no sabe cómo.
pero porque no ven otra cosa más que la pobreza. La crisis ante los cambios, la intensidad es individual, pero y va a influir la cultura. Y sí, la cultura va a influir mucho, porque sobre todo en aspectos en los que culturalmente estemos nosotros desarrollando capacidades propias y que lo aceptemos de esa manera, o bien donde no lo vamos a poder hacer. Hay mayor interés, va a haber mayor interés por los aspectos sexuales. Se crean conflictos intelectuales y morales al descubrir la incoherencia entre el ser y el deber ser. Esto es fundamental. Deja de idealizar a los padres para pasar a cuestionarlos. Ya deja de idealizar y pasa a cuestionar. El desarrollo de la capacidad de abstracción y de conceptualización se da en esta etapa. Ya hemos hablado de qué es abstracción. Abstraer es poder hablar de modelos matemáticos, hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es igual entender que el número 2 puede representarme las dos manzanas que están divididas, pensando en este desarrollo de la capacidad de abstracción de los niños desde primer año de vida preescolar y cómo va pasando. Se dice que esta capacidad de abstracción en cuanto a la lectura, al lectoaprendizaje, no se va a dar antes de los 6 años, que por eso es que los niños deben aprender a leer, sobre todo ya estando en primer año. Se dice, o sea, no soy experta en el proceso educativo, por eso, pero pues sí algo aprendió de eso. Se plantean estrategias propias para resolver los problemas. Está aprendiendo el joven a tomar decisiones, cosa muy importante. Teme no ser aprobado por sus pares y a veces en eso se deja subir en cuanto al consumo de adicciones, al consumo de alimentos no deseables, por eso, porque para ser aceptado simplemente. Sus sentimientos son extremos, a veces está feliz y a veces está que se lo lleva. La aceptación o rechazo de su imagen corporal puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria. El no aceptarme si no soy la modelo de televisión que me presentan como un ejemplo a seguir, o bien los muchachos porque no tienen el músculo que deberían de tener y no deberían de tener, porque allí el irse a un gimnasio a empezar a crear músculo en la adolescencia, eso les impide continuar con su crecimiento longitudinal. Y eso también es importante que ellos lo conozcan. La aceptación o rechazo de su imagen corporal puede desencadenar los trastornos de la conducta alimentaria. Esa TCA son trastornos de la conducta alimentaria, son las siglas. La anorexia, la bulimia nervosas y ser comedores compulsivos. Eso son los tres trastornos de la conducta alimentaria. Sí, adelante. Profesora, me he podido percatar que ahorita, bueno, como que la adolescencia, la pubertad se ha tomado como, bueno, como que se ha acelerado, o sea, no lleva como ese proceso de, como antes era, ¿no? Que la niñez, bueno, que estaban en la secundaria, luego la pubertad y luego la preparatoria. Como que ahorita la sociedad está haciendo como que esas etapas se vayan como muy rápido. O sea, ya no es como antes, y eso de lo que comentamos, los trastornos alimenticios, pues ahora están como más desencadenados por la tecnología, ¿no? O sea, antes era visto, pero ahora es como con más frecuencia, más de que las modelos, que el internet o la ropa, ¿no? Que ha como que cambiado y eso hace que como que los adolescentes ya como más manipulables. Yo creo que siempre han sido manipulables. No, perdón, te interrumpí. Pues no nada más era eso. Yo creo que siempre han sido manipulables
manipulables. Es que es una etapa eso, en que se presta mucho a manipulación. ¿Por qué? Porque es una etapa formativa y como además todavía no son capaces de tomar las decisiones por sí mismos, se dejan influenciar. O sea, sí hay muchos aspectos que influyen. Ahora, eso que dices es cierto, sin embargo, y sí es cierto que se aceleran los procesos precisamente por todos los medios de comunicación que existen o por todas las propuestas que hay, y muchos de ellos quieren pasar a esas propuestas, a tener eso. Es, el internet, están más expuestos por el internet, pero sobre todo porque no hay quien ponga un alto. O sea, difícilmente los papás pueden estar en todo, difícilmente, y uno lo entiende. ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar, hay que ganar dinero como de lugar, el dinero es poco, hay muchos problemas, pero ya no lo soporto aquí en la casa, así es que vete, salte porque ya no te aguanto. Entonces, difícilmente estamos pendientes de ellos porque la mayoría lo que quieren es tener un teléfono y un medio para acceder a toda esa información que se da por internet, o tengo una tablet, pero el teléfono, ese sí es como dijera mi mamá, de ley, que lo tienen que tener. Las TCA son más notorias o pasan más en mujeres, pero ya está pasando en hombres. O sea, se están haciendo estudios y también en hombres están influyendo en ese sentido. Lástima que en este curso pues no fue ese un tema que se tratara, pero además es un tema relacionado con aspectos psicológicos sobre todo y sociales. Sí, es un tema amplio que se tendría que abordar. Es poco estudiado desde el punto de vista de la nutrición. Sí, dime, Javi. Más estudia desde la psicología. Dime. Bueno, profe, es que no sé si le he comentado, yo tengo 2 hijitos. Uno va a cumplir el lunes 15 años y el otro, Estás allí. Cumple 13. Entonces, bueno, el más grande de hecho, tenía un poquito de peso de más y no lo aceptaron. Él va a natación, pero por lo de la pandemia y así, hicieron como que tenían que estar justo en su peso para poder regresar a las clases. Entonces, pues él tenía unos kilos de más y se ha esforzado mucho en hacer ejercicio y ahora va a básquetbol y se va a correr y así. Y tengo una amiga que tiene hijitas de la edad y empezaron con estos trastornos, o sea, empezaron a querer vomitar, no come, y yo lo veo así porque no es la única niña que conozco con esto. Y en cambio los niños, por ejemplo, tengo el claro ejemplo de mi hijo, quiso hacer ejercicio, quiso hacer otras cosas, pero no está intentando vomitar ni nada de eso. Es por eso que yo hacía como que esa comparación, que creo que sus trastornos son más en mujeres, pero me comenta que ya no, ya piensan. Es que estás pensando solo en tus hijos y puede ser ¿Verdad? que también ellos vean, puede ser que también ellos vean el ejemplo, no sé, tú que hables con ellos, su papá, o sea, de qué manera estén expuestos al medio. Y el otro extremo es en las mujeres, si no encuentran otra salida, si ellas no tienen acceso a buscar expectativas en hacer ejercicio, en buscar, a lo mejor su mamá, allí es un espacio importante de promoción de la salud, a lo mejor su mamá no tiene el conocimiento suficiente para poder darles no solamente una asesoría, sino que pueda sustentar el que los cambios que ellas hagan sean en beneficio de su salud. A lo mejor a su mamá también le gusta y van creando un ambiente obesogénico, también le gusta comer chatarra. No le estoy criticando, es simplemente estar poniendo las cosas en claro. ¿Sí? Si yo compro alimentos, puede ser que yo no coman galletas, no coman esto, pero las compro cada quincena. Pero las compro para mi esposo, porque a él sí le gusta. Compro los chetos o no sé, las papas para el fútbol, porque viene el campeonato. O sea, en lugar de que nosotros
evitemos esos alimentos, lo estamos fomentando y le estamos dando un lugar preponderante, en lugar del esposo, en lugar del campeonato de fútbol, que todo el mundo va a estar, y tráete las chelas, ve llenando para que haya muchas. Sí, y si entonces lo estoy haciendo, entonces ¿cómo quiero? ¿Qué ejemplo es el que estoy poniendo? Sí, exacto. Bueno, vamos a seguir, ya nos queda poco, vamos a seguir para terminar esto de la adolescencia. ¿Ven ustedes cómo se va poniendo muy interesante? Por eso es que yo pido un trabajo donde haya aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con ese grupo etario, porque tenemos que conocer al grupo al que nos estamos enfrentando para dar la orientación alimentaria. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las características generales, eso sí, generales del grupo etario, es imposible que planee una estrategia que vaya a darme resultados. No lo voy a poder hacer. Entonces, primero conozco al grupo, lo conozco a profundidad, bueno, con todos sus asegúnes, porque nunca voy a conocer a profundidad y siempre va a haber individualidades. Pero bueno, un mayor conocimiento me da la posibilidad de planear algo más estratégico, de por dónde le llego a ese grupo, cómo, con qué elementos necesito. La que sigue, por favor. Les agradezco mucho su participación, es muy, muy bueno el que todo el mundo exprese aquí sus vivencias, sus dudas, lo que piensan. Eso a mí me parece excelente. En cuanto a los datos bioquímicos, antropométricos, dietéticos, psicosociales y socioeconómicos, vamos desarrollando. En cuanto a los antropométricos, ¿cómo se va a evaluar el estado de nutrición? Se evalúa peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad. ¿Se sigue por qué? Pues porque todavía no termina el crecimiento longitudinal. Por eso. Pero aquí voy a meter algo diferente, que es edad cronológica versus edad metabólica. Ojo, ya les mandé antes esta imagen, pero se las voy a mandar nuevamente y la próxima clase, antes de, al iniciar la clase, vamos a analizar si ya ustedes entendieron lo que estoy mandando. La edad cronológica versus es contra la edad metabólica. ¿A qué me refiero con edad metabólica? El índice de masa corporal, los puntos de corte se utilizan los de la OMS. El índice de masa corporal no lo vamos a utilizar nosotros porque sería mucho meterlos a mucho trabajo a ustedes y no lo vamos a utilizar en esta etapa, aunque sí es importante que sepan que sí hay puntos de corte. Ahora, ¿hay tablas especiales para México? Sí, pero son tablas hechas en los 80s, por ejemplo, las de la doctora Casillas, de Servicios Médicos de la UNAM. Son tablas de los 70s, entre los 60s y los 70s, con los resultados. Las hizo, estas tablas para puntos de corte, ella las hizo porque era la subdirectora en Educación para la Salud, en Servicios Médicos de la UNAM. Entonces era la que se encargaba de aplicar el examen médico de admisión, y con los resultados obtenidos por esos grupos etarios fue que realizó esas tablas. Aunque vean, es un grupo selecto, solamente es de la Ciudad de México o el Distrito Federal en aquel entonces, y espacio-tiempo diferente. Entonces no se puede hablar de generalizar para la República Mexicana, para el total de la población en crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso es que se utilizan mejor las de la Organización Mundial de la Salud, porque es para poblaciones en general. También para niños están las del doctor Ramos Galván, pero también él las hizo también fue de los 80s, sí, fue en los 80s que hizo sus tablas,
pero era en población, él daba consulta, su consulta era de Narvarte, de la del Valle, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, o sea, es que es una población con ciertas características, por eso es que no se puede generalizar, porque esa no se puede emplear para niños del Estado de México o de otras poblaciones más empobrecidas. Entonces, por eso es que se han dejado de utilizar. Yo las tengo por ahí porque pues para el estudio están muy bien y en un momento dado las hemos utilizado, pero así como para generalizar, por eso es que yo recomiendo las de la OMS o las de la NSHS, que son incluso las que vienen en la cartilla de vacunación. Es una etapa de madurez sexual, decíamos. El uso de suplementos alimentarios deben sujetarse a lo que el médico determine, porque es el médico el que va a decir si hay que mandar hierro a esa niña o incluso al niño, si hay que complementar. Esto de los suplementos que venden en los gimnasios y aminoácidos, eso es nocivo completamente. No se debe consumir, no se deben comprar esos complementos. No quiere decir que si yo me tomo un bote de aminoácidos y el licuado me acuesto, me tomo mi licuado hasta con bote y cuando me levante ya aquí van a estar esos aminoácidos en mis brazos. Por favor, eso no. Hay que ser claros y eso es lo que sueñan los jóvenes. Por eso es que a veces compran eso o el clenbuterol. Esa es otra historia que ya no nos da ni tiempo para, ¿no? Ya son las 11. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. Tomar suplementos alimentarios es porque el médico los está indicando, porque son necesarios. Un niño que no está creciendo lo suficiente y que no está comiendo bien, hay que buscar primero qué es lo que está pasando, por qué no come bien, si hay aspectos psicológicos o sociológicos que estén implicados en eso, si nació muy pequeño, en fin, hay muchas cosas que hay que estudiar. Pero no inmediatamente mandar un suplemento. Porque es muy fácil decir, pues que tomen Shure o Pediasure. No es de inmediato la recomendación. La frecuencia de actividad física y práctica deportiva, eso sí, debe ser inmediata y cotidiana. O sea, todos los días tienen que haber actividad física en los niños, en los adolescentes. Medir la presión arterial es importante y quien no haya tomado su presión arterial, le sugiero que trate de hacerlo. No es como una obligación, sino tómenlo hasta como un derecho a conocer, porque hay mucha gente hipertensa que no sabe qué es hipertensa. De verdad, está dramática la situación. Hay gente que es hipertensa, como es una enfermedad silenciosa, no se dan cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya tienen daño renal crónico. Cuando ya las consecuencias fue un infarto. Y entonces eso va a deteriorar la salud de esa persona. No se dan cuenta de que tienen fe y pueden haber pasado 10 años con su hipertensión y creen que porque me están poniendo allí en lo que se les ocurre en presión arterial para que yo les suba un punto porque sí se tomaron la presión arterial. A ver, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve eso? Simplemente, si no me la puedo tomar, no pongo nada. Ni me engaño, ni engaño a nadie. Simplemente no pongo nada. Ahora sí la pongo y si es una presión 120/80, 120/90, o sea, ya estoy en riesgo y lo tomo en cuenta, lo asumo como parte de mis riesgos. Bueno, en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, hay que valorarlas dentro del estado de nutrición. Anorexia, bulimia, comedores compulsivos. A veces ni siquiera los chicos saben que es un trastorno de la conducta alimentaria. Eso hay que indagarlo. Complicado, se va complicando la situación. Y para indagar en los adolescentes, bueno, está gruesísimo. La que sigue, por favor. En cuanto a las características sociales, se establecen los roles sociales de cada sexo.
Pero eso son la sociedad, esa es la sociedad la que los impone. Es el medio, es el común. No es que haya nacido yo con la carga de que tengo que alimentar a mi familia. A ver, no. Lo voy aprendiendo imitando, porque mi mamá, mi abuelita, todas las mujeres en la casa han guisado. Y de repente, pues a mí me encanta, y no lo asumo ya a estas alturas de mi vida, ya no lo asumo como una obligación, lo asumo como un placer, pero porque lo aprendí así, de esa manera. Pero cuando para mí es una carga, entonces debo entender que eso no nací con esa carga, me fue atribuida socialmente. No nací para ser madre, no es cierto, aunque sí es mi deseo y para mí también es lo más maravilloso de la vida que me ha pasado es tener hijos. Pues qué bueno que lo asumo así, pero no, si yo no tengo hijos y no quiero tener hijos, pues no quiero tener hijos y ya. Si quiero tener una pareja de mi mismo sexo, pues la tengo y ya. Esto hay que irlo aprendiendo, pero más bien hay que irlo desaprendiendo. Es un aprender desaprendiendo. Así es esto. Los jóvenes van a cuestionar o a rechazar todo lo que represente autoridad. Esto es una etapa así en que vamos a buscar alternativas y entonces rechazamos todo lo que ya nos fue impuesto. ¿Quiénes representan autoridad? Los padres, las autoridades escolares, las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales, o sea, todo. Por eso es que es una manera de reflejar mi deseo de cambiar esto que pasa con la escuela rural de Chiapas, con todos los que agarraron. Puede haber sido manipulados estos jóvenes, pero también están allí y fueron en una protesta masiva porque hay malas condiciones que que las autoridades no aclararon, no buscaron mejores argumentos o mejores maneras de resolver el caso. ¿Por qué? Porque les iban a aplicar, vean, en Chiapas, les van a aplicar el examen de admisión en línea. Y la mayoría no tienen, ahí sí les pasa como ahorita aquí, que entran y salen y van y vienen porque se corta la señal. No, pues cállense. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasa? Y entonces estos chicos se manifiestan de esa manera porque no quieren el examen en línea, lo quieren presencial. Ya en la UNAM, en el Politécnico, ya el examen se hizo presencial, el examen de admisión. Los chicos de la escuela rural. Ahora, la manera de manifestarse tampoco es la mejor. Eso de que empiecen a robar, ya, pues tampoco. Pero es esto mismo, es la etapa en la que me encuentro y me siento fuerte porque estoy con mis pares. Es algo que tenemos que analizar, no culpabilizar, sino comprender lo que está sucediendo. La necesidad de pertenencia al grupo social me va a dar identidad personal. Necesito pertenecer a un grupo social. Y entonces por eso busco relacionarme con mis pares, de una manera o de otra. Allí es donde caigo muchas veces en el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el consumo, incluso de comida chatarra. ¿Y está relacionado con la alimentación? Sí, por supuesto, porque además el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, la cerveza, es lo que me da ese problema de obesidad abdominal. Es fundamental en ese problema el consumo de bebidas alcohólicas, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué nosotros no decimos 7 kilocalorías por gramo de alcohol consumido? Porque es algo que vamos a mencionarlo ahorita, pero no lo podemos nosotros dar como parte de la promoción de la salud, sino como parte de la
prevención de la enfermedad, pero también de los problemas que tenemos que abordar. Por eso lo vamos a abordar aquí. Se inician las relaciones sociales y de pareja más profundas y duraderas, amigos, matrimonio, etcétera. Hay gente que no puede crear estas relaciones. Tienen un conflicto muy grande y no pueden crear esas relaciones duraderas. Se juzga las leyes y las normas establecidas, se emiten juicios de valor. Es fácil que se expongan a situaciones de riesgo para adquirir prestigio o pertenecer a un grupo y no se mide el peligro. Ven lo que les estoy comentando, tanto los jóvenes de la escuela rural de Chiapas, pero también los de la escuela rural de Puebla, en donde se cayeron estas dos jovencitas del camión y se murieron las dos. Y fue también en esa misma situación. Ellas ya habían tomado una caseta, después se suben a un camión a robar, porque era eso, a robar un camión de refrescos, de bebidas, de refrescos, y entonces se suben, o de cervezas, no sé, no entiendo bien, pero se suben a robar y el camión no se para, se sigue y las tira y las dos se mueren. Entonces ahí está, y no midieron el peligro, porque además se sentían fuertes porque estaban rodeadas de sus pares. Lo mismo que sucede cuando con los retos, esos retos que están asumiendo los jóvenes, ya desde niños, bien dice Cintia, hija de a más temprana edad están pasando cosas así, porque pues hasta los niños asumen retos. Y imaginen ustedes cuando el reto es que te acabes una botella de tequila o de, no sé, de una bebida fuerte, y a ver, acábatela. Y lo hacen, y muchos se mueren con una congestión alcohólica. Así pasa. Pero también ahí podemos pensar, ¿y de dónde sacaron la botella? Seguramente que estaba en su casa, porque lo hacen frente a las cámaras. Y este es un tiempo en el que están haciendo cosas que jamás hubieran podido hacer y ni se les hubiera ocurrido, pero pues como hay tiempo, y si no me dejan salir de mi casa y me encierro en mi cuarto, pues hago lo que se me pega la gana. Y más si hay una botella en mi casa, pues la consumo. La que sigue. La demanda energética en adolescentes sano. Estamos viendo el sano. Primero se incrementa la demanda en las mujeres, quienes alcanzan antes la pubertad, son las mujeres, ya lo dijimos. ¿Y por qué se alcanza antes la pubertad? Porque hay una mayor producción de estrógenos y de progesterona, las hormonas sexuales. ¿Para qué es esa mayor producción? Para preparar el cuerpo de esa adolescente o de esa niña para la pubertad. Estos cambios son posteriores en los hombres, y en los hombres las hormonas que van a aumentar va a ser la testosterona y los andrógenos, también hormonas sexuales. Los porcentajes de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, hidratos de carbono simples, lípidos saturados son los mismos que estamos recomendando para el equilibrio de la dieta correcta, los mismos. Aquí, ¿qué es lo que debemos cuidar? Bueno, aquí aumentan los micronutrientes cuyas recomendaciones, los IDR, van en aumento. El calcio, el hierro, el zinc, la vitamina A, la vitamina C y el ácido fólico. El ácido fólico, ¿por qué? Porque ya entraron seguramente a la etapa reproductiva, y como la adolescencia, el país con mayor índice de adolescencia embarazada o del embarazo en adolescente es México, pues ahí está. Y por lo menos hay que proteger a esa mujer de tener y al niño de tener consecuencias nefastas. La que sigue. ¿Cuáles son los requerimientos nutrimentales y de energía? Continuamos con eso. Aumentan las demandas de energía por el crecimiento acelerado, la maduración de los diferentes órganos, incluyendo la sexual. Aquí que va a aumentar el zinc, porque acuérdense que el desarrollo de las gónadas va a tener esa necesidad.
Se dan cambios dependientes del estilo de vida y los hábitos de alimentación. Aumenta la demanda por actividades deportivas, más todavía, o sea, la demanda va a ser enorme, enorme en cuanto a energía. Las enfermedades crónicas, el consumo de alcohol, de drogas, o sea, todo eso está sumado a todo lo que acabo de decir. Entonces, es un estudio súper, súper importante que el que se debe hacer con los adolescentes. El de nivel medio superior ya también será presencial. Ah, pues sí, te refieres al examen de admisión, sí. Por eso es que digo que, pues es que, no sé, no puede uno dejar de pensar que tenían razón en lo que estaban pidiendo. Y hay todavía, no sé cuántos, porque fueron 70 y tantos los que agarraron la policía y todos los hombres siguen en prisión. No sé, está complicado, pero a lo mejor no sabe uno. En esos hombres hay la manipulación, hay los grupos manipuladores. No sabe uno. La que sí, necesitaríamos dos puntos de vista al mismo tiempo. Los aspectos que se deben abordar en la orientación alimentaria. A ver, aquí es lo importante. Y esto es de la NOM 043. No se deben omitir tiempos de comida, principalmente el desayuno mínimo. Los padres deben estar seguros de que el niño, el joven, sale de su casa desayunado. Eso es fundamental. No sustituir tiempos de comida por el consumo de botanas o comida rápida. Lo que hacen siempre. No me dio tiempo de desayunar y en clase me estoy comiendo mis galletas. O bien entran con su plato de frutas cubierto de crema chantilly con su chocolate y su cereal por otro lado y la mermelada. O sea, son unas bombas eso que compran los que venden allá afuera de la universidad. Pero la gente se siente muy saludable porque entra a clase con su plato así. Yo no tengo problema con que entren y coman ahí, pero por lo regular entran con sus jugos que compraron afuera, con sus platos de fruta esos así, o con sus papas, así con queso amarillo, o sea, no, me quiero morir, así. Pero bueno, de comentar con el tamal y atole, pues eso es lo menos malo. ¿Me podrás creer eso? Claro, si lo comes diario, pues también. Pero no, de lo que venden allá afuera, me quedaría con el tamal y el atole, pero no comido diario. O sea, una vez cada 15 días, digamos. Bueno, recomendar el consumo de frutas y verduras frescas sin adicionarle miel, azúcar, crema, chocolate o algún otro ingrediente. Todo lo que le ponen allí, no, nada, nada. Explicar el riesgo de tomar solo el jugo de las frutas, ya lo hemos explicado. Estar pendiente de que el adolescente no consuma dietas de moda que impliquen riesgo para la salud. Eso que dice Jade. O sea, se ponen en riesgo no solamente de las trastornos de la conducta alimentaria. No, no es el único, sino hacer un montón de tonterías para que a lo que le llamamos dieta. O sea, allí es donde nos tenemos que quitar también eso. Es que la dieta no, a ver, todos tenemos dieta. Todos tenemos dieta. Ahora, una dieta inadecuada ya sería esa, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de no sé qué. El consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol, las drogas en general pueden afectar el metabolismo de los nutrimentos, altera el apetito, provoca bajo peso o sobrepeso, pueden convertirse en adicciones, ¿sí? Quien tiene un consumo de tabaco que es fumador crónico ya, sí va a tener bajo peso por eso. Pero eso no quiere decir que el bajo peso que tiene sea saludable. Al contrario, ven que ahorita ese es uno de los factores de riesgo para morir los que enferman de COVID. O sea, porque ya tienen el daño al pulmón, ya se estableció. ¿Qué sigue, por favor? El consumo de bajo riesgo de alcohol, ¿cómo puede ser o cómo es?
en mayores de 18 años. En los hombres y en las mujeres. ¿Hay diferencias? Sí, porque hay diferencias fisiológicas. Sí somos diferentes, fisiológicamente hablando. En los hombres para tener un bajo riesgo no deben consumir más de una copa estándar por hora. ¿Qué es una copa estándar? La de 240 mililitros o bien no. Pues te lo recomendó mal, Josafat. Quién sabe qué clase de nutrióloga sea, pero que no viste la tabla que les di de del SMAE, del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en donde pone a la miel en azúcares. O sea, si eso yo no lo puedo, entonces quiere decir que todo el curso te lo has pasado quién sabe dónde. El que te haya dicho eso la nutrióloga no quiere decir que esté en lo cierto. Quién sabe por qué te lo habrá recomendado. La papaya tiene ya fructosa de por sí y otras características recomendables. La miel no le hace falta a la papaya. Tal vez el mismo sentido del dulzor que tiene la nutrióloga sea el que quiere continuar contigo, en lugar de decirte acostúmbrate a comer la fruta por su sabor natural. No más de 4 copas estándar por ocasión. Ojo con eso. Y no más de 12 copas estándar por semana para los hombres. Para las mujeres, no más de una copa estándar por hora. Es semejante en ese sentido a la del hombre. Pero no más de 3 copas estándar por ocasión. O sea, para el día del bautizo, para el viernes que me quedé afuera de la escuela, una mujer va a aguantar menos, a resistir menos, a menos que ya su adicción, ya sea su adicción, que ya la haya hecho con un umbral al alcohol más alto. Eso sí, va aumentando el umbral al alcohol. Hay personas que se pueden tomar una botella y no les pasa nada, no sienten nada y siempre van a tener una mayor necesidad. Eso ya es adicción. No más de 9 copas estándar a la semana, a diferencia de los hombres, en que son 12, para que lo tomen ustedes en cuenta. La que sigue. Y son 7 kilocalorías por gramo de alcohol. En las bebidas, las botellas, es donde viene la cantidad de grados de alcohol que contienen las bebidas. Una cerveza de lata es igual a una copa estándar, para que lo tomen. También igual un jarrito de pulque es igual a una copa estándar. Una caguama son las 3 copas estándar. Entonces eso de que me tomé 2 caguamas, pues ya me pasé. Una botella de destilados de 1/4 son 6 copas estándar. No es lo mismo los destilados que los fermentados. Hay diferencia entre destilados, bebidas destiladas y bebidas fermentadas. Entonces aquí ustedes pueden encontrar diferentes características. En México, una unidad de bebida estándar tiene aproximadamente 13 gramos de etanol o alcohol etílico. Si son 13 gramos, 7 kilocalorías por cada gramo, entonces esa copa estándar, ¿cuántas kilocalorías me proporciona? Entonces multipliquen 13 por 7. 3 por 7, 21. 7 por 1, 7, 1, 8. ¿Cuántas kilocalorías? Ahí ya, hagan su cuenta. 91. Entonces 91 kilocalorías por cada copa. Ahora, si me tomo las 3 copas, 3 por 9, 18, son 180 kilocalorías. Entonces ya cubrí eso. Y si me sigo allí y me tomo 3 caguamas, pues ya casi completé todas las kilocalorías de un día, ¿sí? Para que los vayan ustedes comprendiendo. La que sigue. En cuanto a la orientación alimentaria, un porcentaje menor de adolescentes de zonas rurales y del sur del país tienen acceso a los llamados alimentos recomendables para el consumo. Estos son los resultados de la ENSANUD de Medio Camino del 2016. Estos alimentos recomendables para el consumo son los cereales integrales, las frutas y verduras, las leguminosas, las frutas secas,
O sea, tienen menor acceso. Fíjense ustedes, la que sigue. Aquí están los alimentos recomendables para el consumo. La que sigue. Los alimentos no recomendables. Se recomienda fortalecer las estrategias para reducir el consumo de bebidas endulzadas, lácteas y no lácteas. Tampoco se recomienda el consumo de jugos de frutas. Lo mismo que ya hemos dicho. Consumir menos alimentos de alta densidad energética y bajo contenido nutrimental, como botanas, dulces, postres, cereales industrializados, carnes procesadas, comida rápida. Lo mismo que ya hemos dicho. La que sigue. Terminamos por hoy. Ya solo nos queda alimentación en la tercera edad. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, entonces si no hay nada más que comentar, nos vemos la próxima clase. Profesora, ¿nos regala unos minutos con mi equipo? Sí, aquí me espero. Gracias, profesora. Buen día. Profesora, Buen día. mi trabajo para